Los principios de año suelen ser los momentos preferidos que tenemos para proponernos cambios en nuestra vida. Quizás estos días estuviste pensando qué es lo que querés de este año, en qué vas a querer crecer, qué vas a mejorar y qué pensás cambiar. O quizás no estuviste pensando nada de eso, pero ahora que me escuchas a mí, no te parece una mala idea hacerlo. Sea cual sea el caso, es importantísimo que sepas que existe una herramienta indispensable en la vida de las personas con ganas de crecer, para hacer de ese crecimiento una realidad tangible y no un sueño frustrado. Tenemos un episodio importantísimo. Hoy vamos a hablar sobre planificación anual. Bienvenido al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 4, titulado La herramienta que necesitas para hacer del 2020 el mejor año de tu vida. ¿Qué es planificar y por qué planificar? El mundo se divide en dos grandes grupos. Por un lado están los que nunca hicieron una planificación y piensan que es aburrida, innecesaria o improductiva. Y por el otro lado se encuentran las personas que planifican sus años y proyectos y entienden que no es posible el progreso sostenido en el tiempo sin la planificación. Y aunque el primer grupo es la inmensa mayoría respecto del segundo, solo hay una cosa que los separa: la decisión de planificar. Planificar consiste en mirar dónde estamos, entender dónde queremos ir y trazar una forma de llegar del primer al segundo punto. Cuando planificamos, lo que hacemos es entender y ordenar la realidad para que responda a nuestros propósitos. Dice Santo Tomás de Aquino: sapientis est ordinare. Lo propio del sabio, del inteligente, en el sentido de usar la inteligencia, es ordenar. Eso quiere decir algo así como: la función de la inteligencia es ordenar. Dicho así, el asunto pareciera ser complicado, pero no lo es, porque en realidad planificar es natural en nosotros. Lo hacemos con mayor o menor complejidad en nuestro día a día. Para llegar al trabajo o a la universidad en un horario específico, anticipamos el tiempo de viaje, por ejemplo, y disponemos lo necesario para salir a tiempo y llegar a tiempo. O decidimos lo que comeremos por la noche antes de ese momento, para comprar lo necesario, de hacer falta. Otro ejemplo con mayor complejidad podría ser el caso de organizar un cumpleaños. Dónde festejarlo, con quién festejarlo, cómo festejarlo, cuándo comprar, etcétera, etcétera. Pero es básicamente lo mismo. Y no solo nosotros planificamos a diario, incluso sin darnos cuenta, sino que vivimos participando de alguna manera en planificaciones existentes. El libro que lees mientras viajas es fruto de una planificación necesaria, tanto del autor del libro como de la editorial encargada de imprimirlo y distribuirlo. Tu departamento o casa, por ejemplo, también fue una idea y un plano antes de ir construyéndose, según la planificación del arquitecto, por citar otro ejemplo. Es decir, que planificar el año sería hacer lo que ya hacemos en mayor o menor medida, como planificar la cena, pero con una magnitud distinta. Y aquí lo importante: las planificaciones que son distintas entre sí, incluso únicas, no es lo mismo planificar un cumpleaños que la construcción de un edificio, tienen un denominador común: la búsqueda de orden. El orden tiene la capacidad de hacer que las partes que lo componen se tensionen hacia un fin específico. O dicho al revés, todo fin o todo resultado es siempre en respuesta a un orden anterior. Orden viene del latín ordo, que significa colocación de las cosas en su lugar correspondiente. ¿Tiene sentido que nuestra vida tenga sus cosas en su lugar correspondiente? Es decir, tenga orden. La planificación permite hacer esto una realidad. Por otro lado, es importante recordar que Dios es el primer y gran ordenador. La creación toda y su orden admirable son testimonio de esto. Y por eso podríamos decir que en la medida en que ejercitamos nuestra capacidad de orden, estamos perfeccionándonos o adquiriendo una perfección que Dios mismo tiene. Entendiendo todo esto, en resumen, ¿qué es planificar? Es sencillo. Planificar es ordenar con nuestra inteligencia las partes y actividades y recursos de nuestra vida, para que sean capaces de conseguir lo que queremos, ni más ni menos. Una buena planificación, según mi criterio, está compuesta de las siguientes 4 partes. La primera parte: evaluación. Un espacio de reflexión que permite transformar en lecciones
los hechos y sucesos pasados en nuestra vida. Los errores y los aciertos sirven para aprender en la medida en que nosotros hagamos el esfuerzo con que así sea. La segunda parte es la proyección. Y si bien tiene otros nombres técnicos, no vamos a profundizar demasiado porque va a ser tema de otro podcast, pero básicamente es entender que es necesario saber qué buscamos en nuestra vida para saber hacia dónde orientar nuestras acciones, hacia dónde van a ir dirigidos nuestros esfuerzos. En este espacio lo que nosotros hacemos es una introspección sobre aquello que nosotros mismos buscamos, y que muchas veces no se hace consciente por estar sumergidos en las obligaciones de la cotidianidad. La tercera parte es la planificación de objetivos anuales. Aquello que nosotros discernamos y busquemos proyectar ser, va a tener que ser bajado a la realidad en objetivos anuales, que luego se transformen en objetivos trimestrales y mensuales. Más adelante profundizaremos sobre esto. Y la cuarta parte es la planificación del plan de acción, o el plan de acción en sí. Y el plan de acción es básicamente la ruta de acciones cotidianas, semanales, mensuales que nosotros hemos de realizar para conseguir aquello que nos propusimos. En emprenderevangelizar.com/recursos podrás acceder a una guía gratuita de planificación anual. Si te gustaría planificar tu año, te recomiendo, sobre todo si nunca lo hiciste, acceder a esta guía, porque contiene un paso a paso bien detallado para poder hacer de tu año un año distinto al resto, como dice el título del podcast, para que sea el mejor año de tu vida. Y aunque estrictamente hablando no hay mucha más teoría general para compartir del tema, es interesante ver a la planificación bajo 3 enfoques que le permiten seguir aportando valor trascendente a lo que al principio quizás te parecía estéril. El primer enfoque es: planificar es un acto de humildad. Esto es así por 2 sencillas razones. En primer lugar, la planificación nos hace reconocer nuestras faltas y errores, nos pone frente a nuestras miserias de alguna manera y nos exige que busquemos formas de mejorar. Y en segundo lugar, también nos hace reconocer en nuestra finitud que no somos capaces de hacer todo cuanto queremos. Al contrario, nos recuerda que nuestros recursos y nuestro tiempo son limitados. Y en ese sentido debemos ser muy sabios a la hora de elegir dónde gastar esos recursos. Esto es así en la medida en que reconocemos nuestra finitud y nos obligamos a priorizar la búsqueda de lo más importante. No nos falta ni tiempo ni recursos para hacer el bien. Nunca. Pero tampoco nos sobra. Por eso es importante hacer un sabio uso de nuestros recursos para alcanzar nuestra santidad, para edificarnos como emprendedores o para crecer en nuestras relaciones. Todo se agrupa bajo el mismo patrón. Es necesario hacer un correcto uso de los dones de Dios para no desperdiciarlos. Eso lo permite planificar. Decidir dónde hacer el bien implica un esfuerzo por discernir dónde es que podemos hacer más bien, porque si nuestros esfuerzos son limitados, es importante ponerlos donde más rindan. Acá planificar nos conecta con los dones recibidos y nos ayuda a entender de qué manera podemos cultivarlos y ponerlos al servicio del resto. Nos ayuda a hacer el bien con aquello que se nos concedió para tal tarea. Humildad es andar en verdad, dirá Santa Teresa. Y eso implica reconocer nuestros defectos y limitaciones, sí, pero también nuestros dones y talentos. El enfoque número 2 es: planificar nos permite proyectarnos en el largo plazo y entender la vida de una manera más profunda, más real. El mundo de la inmediatez en el que vivimos, donde todo, al menos en apariencia, está a un clic de distancia, o a unos cuantos minutos entre comillas de esfuerzo, nos cuesta entender que lo que hacemos hoy nos traerá resultados otro día que no sea hoy mismo. Planificar es entender la realidad, nuestra realidad, como lo es, no inmediata. De la misma manera que un edificio se construye piso por piso, nuestra realidad soñada, la mejor de nuestras realidades, también. Quien quiera construir un edificio en 1, 2 o 3 días, fracasará. Quien quiera hacer cambios significativos en su vida en 1, 2 o 3 días, también lo hará. Y lo importante es entender que el fracaso del constructor no vendrá dado por su falta de habilidad de construcción necesariamente, sino más bien por su falta de paciencia ante los tiempos de los procesos a los que se enfrenta. Lo mismo sucede con quien busca cambios significativos en su vida. Además de los esfuerzos adecuados, necesita tiempo. Planificar nos pone en marcha en el camino del mediano y largo plazo, recordándonos que la tarea cumplida de hoy sirve para el objetivo alcanzado de mañana.
lo que la convierte en una actividad que ejercita la paciencia. También que el bien realizado hoy nos acerca al cielo que viene mañana, lo cual la transforma en una forma de ejercer la esperanza. Si mejoras un poco cada día, eventualmente grandes cosas sucederán. John Wooden. Es una frase que resume un poco el enfoque número 2. Y por último, el enfoque número 3. Planificar es conocerse. Porque es un momento de reflexión personalísima que ayuda a profundizar en el conocimiento de nosotros mismos. Entender en qué nos equivocamos el año anterior y hacer lo necesario para aprender de eso y evitar que ocurra nuevamente. Es un ejercicio que parece sencillo, pero que edifica interiormente mucho más de lo que aparenta. Sobre todo cuando las enseñanzas se empiezan a acumular año tras año, unas sobre otras. Eso nos brindará en su momento información que permite entender los patrones de conducta que tenemos. De manera que una vez que los entendamos y los reconozcamos, podamos trabajar sobre ellos y mejorarlos. El paso siguiente a evaluarnos también nos permite profundizar en el conocimiento propio, porque nos pregunta, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quién quieres ser? ¿O qué tipo de santidad buscas? Entender hacia dónde queremos llegar solo es posible si primero dedicamos el tiempo a discernir lo que queremos y lo que Dios quiere de nosotros, que dicho sea de paso, es en esencia lo mismo. Respecto del asunto referido a nuestra voluntad y la voluntad de Dios, me permito leer un extracto de una nota del blog de Catopic, escrito por Paola Petri Ortiz, llamado ¿A dónde me llama el Espíritu Santo? En las notas de este episodio podrás encontrar la URL completa para poder seguir leyendo el artículo en el caso de que te interese. Leo. Existe otro problema en la vida espiritual que nos puede llevar a tomar decisiones erróneas sobre nuestro camino vital. Se trata de la falsa dicotomía entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. El pensar que, si deseamos algo automáticamente, queda descalificado, y no puede ser la voluntad de Dios. La teoría no carece de fundamento. Es cierto que los caminos del Señor no son nuestros caminos, y que muchas veces deseamos cosas que nos convienen. La trampa está en creer entonces que lo que hay que hacer es descartar esa opción, o incluso elegir lo contrario. Quien desea ser en lo más profundo de tu corazón es quien Dios te está llamando a ser. Y más adelante dice, no te preocupes por el mandato de cargar tu cruz de cada día, en el camino que elijas porque percibas como mejor, más feliz, más pleno, más lleno de belleza y de oportunidades para servir al Señor, allí estará también tu cruz esperándote. La tuya, tu cruz específica con la que te vas a santificar en medio de todas esas cosas buenas. De nuevo, si el tema te despierta dudas, recomiendo que visites el artículo completo porque no tiene desperdicio. Como ninguno de los que leí de ella, dicho sea de paso. Una frase que podría resumir esto mismo, y que encontré muy reveladora en mi vida, cuando la providencia me topó con ella, es la del padre Gustavo Godínez, que dice, tu vocación es el encuentro de tus sueños y deseos más profundos con los sueños y deseos más profundos de Dios para ti. Este enfoque nos revela una verdad que no deberíamos olvidar. Planificar es la actividad de descubrir lo que Dios quiere para nosotros y asegurarnos de ordenar nuestra vida para realizar eso mismo. Por eso es que decimos que la planificación es una herramienta del hombre que ayuda a Dios a obrar en la tierra. Planificar, al final, no se trata de crear tu plan, sino más bien de descubrir cuál es el plan de Dios para vos. Hasta acá el episodio de esta semana. Te recuerdo que la guía de planificación anual gratuita la podés encontrar en www.emprender-y-evangelizar.com/recursos. Si conoces a algún amigo o amiga emprendedor que necesite de planificar su año para tener mejores resultados, recomendale este episodio y la guía de planificación. Sumemos más gente que quiera hacer negocios santos y quiera mejorar su vida. Te recuerdo que te podés suscribir al podcast y puntuarlo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vos. Te dejo un saludo despidiéndome hasta la semana que viene, donde seguiremos tratando temas en relación a la planificación. Esta actividad tan importante que llevando tan poco tiempo consigue resultados que valen la pena.